¿Qué tal? Sean bienvenidos amigos, familia, a esta tercera enseñanza en la cual se sigue compartiendo este bendito mensaje que es el Evangelio. Le doy gracias a Dios que me permite el poder seguir compartiendo y el participar de esta bendición para todos los que sean humildes, para todos los que tengan el hambre, el deseo de querer saber más de este mensaje que Dios nos envió por medio de su bendito Hijo. Sean bienvenidos. Les sigo yo diciendo que estoy a sus órdenes, estoy a su disposición para esta enseñanza y también para cualquier duda, para cualquier pues comentario que usted tenga. Recuerda que aquí también están los contactos, van a seguir estando, para que si usted tiene el deseo de saber más, tiene el deseo de poder quizá escuchar este mensaje más directo, pues se ponga en comunicación y estamos a su servicio. Bien, familia, amigos, también me da gusto que estén sintonizando esta tercera parte porque, pues bueno, están teniendo la disposición del hambre, no de escuchar pues al ser humano, sino de escuchar a Dios, como también hoy lo reforzaremos, lo veremos. Y sin más, pues entonces continuemos. Para aquellos que a lo mejor entran a esta enseñanza y no hayan visto las primeras dos, sí es recomendable que puedan ver las primeras dos para que puedan entender bien lo que a continuación Dios nos va a permitir ver y puedan comprender bien pues el porqué de lo que hoy veremos y también en el siguiente video. Bien, pues prosigamos, comencemos siempre amigos, familia, en esta bendita enseñanza. Ahorita vamos a proseguir con lo que nos quedamos viendo en la enseñanza pasada, en el video pasado, y retomar acerca de cómo es que Dios envió a su Hijo también, de qué pasó con el hombre. Vimos que entró el pecado, pero antes haremos una breve pausa, amigo, familia, porque hasta ahorita, si usted se ha dado cuenta, hemos estado hablando únicamente con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero es muy importante que con la misma palabra podamos reafirmar, podamos sustentar el por qué se usa. Y bueno, como veremos a continuación, el poder estar seguros que en verdad sea la palabra, que en verdad sea pues de Dios, ¿verdad? Y que a veces pues quizás se tenga la duda si no participaron, si no intervinieron los hombres, si no hay modificación. No, sino como veremos a continuación, todo esto proviene de Dios. Y podemos tener la confianza, bueno, esperando que siempre haya esa credulidad, como a lo que veremos hoy, de que esto es inspirado por Dios, esto es de Dios, y bueno, es lo que veremos a continuación. Brevemente le explico, le digo que la palabra de Dios está compuesta, la Biblia está compuesta por dos partes llamadas, una de ellas Antiguo Testamento, otra de ellas Nuevo Testamento, y a su vez está compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Repito, 39 en el Antiguo Testamento, 39 libros y 27 en el Nuevo, empezando desde Génesis, el primer libro en la palabra, y finalizando con Apocalipsis, el último libro, en este caso de la palabra, en la sección del Nuevo Testamento. Originalmente, ya en un video pasado se comentó, se lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a comentar, originalmente escrita en 3 idiomas. Hoy en día pues está traducido a muchos idiomas ya, a muchos inclusive dialectos alrededor del mundo, de los países, como aquí en México, que también se hablan bastantes dialectos, ya está traducido a muchísimos, pero originalmente por la época, por el tiempo que se escribió, fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Claro, un hebreo antiguo, de igual manera un arameo y un griego. En estos 3 idiomas, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en griego, y el Nuevo Testamento en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. Y es por eso que usted ya se ha dado cuenta, los que han dado un seguimiento ya, se han dado cuenta que las palabras como muerte, que significa separación,
pues provienen de estos significados, de estos idiomas, y son diferentes a los que normalmente nosotros tenemos en el caso del castellano, del español, del inglés, etcétera. Son diferentes y los seguiremos viendo el día de hoy también. Entonces, sin más, vamos a proseguir para poder también sustentar esto y que usted también vea que esto está inspirado por Dios, la palabra está inspirada por Dios, no es de hombre, sino es Dios el que nos está hablando a través de ella, y por eso es que estamos ocupando únicamente esta bendita palabra. Entonces le voy a pedir por favor que vaya a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La segunda epístola de Timoteo en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Recuerda que también van a estar apareciendo los versículos como ahorita en la pantalla, para que también pueda seguir. Si usted no tiene o no sabe ocupar la palabra, no se preocupe. Pero bueno, mire, le doy lectura aquí en el 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mire, ¿qué dice aquí? Toda la escritura se está refiriendo a toda la palabra, desde el primer libro, Génesis, hasta Apocalipsis. El último está inspirada por Dios. Y es tan sencillo como este ejemplo. Claro que hoy en día, con la tecnología, ¿verdad? Con la mensajería, el celular, el WhatsApp y todo ello, pues ya no se hace de esta forma. Pero antiguamente, cuando no existía esto, ¿verdad? Y queríamos enviarle, no sé, un recado al tío o al primo, pues a veces ocupábamos quizá al hijo, a la hija, ¿verdad? Y le decíamos, ve, dile por favor a tu tío que necesito esto, que hay que hacer esto. Y entonces llegaba el hijo y le decía al tío, ¿sabes qué dice el papá, tío? Que por favor le pases esto porque lo necesita. Ahora, eso no era un mensaje de él, era un mensaje de usted. Era un mensaje inspirado por usted, tal y como lo haría en un trabajo también, un jefe con una secretaria, que todavía existe, ¿verdad? Que una secretaria, cuando necesita enviarle un mensaje a un socio, un ejecutivo, y ocupa un secretario, una secretaria, para poder escribir el mensaje. El mensaje no es de la secretaria, no es del secretario, es del jefe, es del dueño, ¿no? Por así decirlo. Así también, sí, como ahorita veremos, sí fueron hombres los que escribieron, pero la inspiración no fueron ellos. La inspiración fue Dios en cada versículo, en cada palabra, en cada parte, como aquí lo estamos viendo. Y bueno, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque como seguiremos viendo en esta enseñanza, pues esta bendita palabra nos ayuda, si somos humildes, si nos damos el tiempo y la credulidad, a poder saber lo que pues ya comenzamos a ver en las primeras dos enseñanzas, y poder también saber pues cuál es el camino, cuál es la verdad, como se hablaba en los videos pasados, para poder conocer a Dios y para poder también tener vida eterna, para poder tener salvación. Nos da a conocer el propósito de Dios también para el ser humano. Bien, mire, vamos a ver otro pasaje. Voy a pedir que por favor vayamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire que dice aquí: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, ¿qué dice aquí? Tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de la Biblia. Y cuando dice profética, se está refiriendo a que esta palabra tiene profecía. La palabra profética viene de profecía. No sé si usted lo ha escuchado, pero mire, la palabra profecía significa algo que está por acontecer, algo que se dice que va a acontecer en el futuro, en un día. Bueno, así hay muchas palabras en la palabra de Dios, muchas profecías que Dios dejó. Le voy a poner algunos ejemplos.
No sé si usted sabía que todo lo que hoy está sucediendo, de enfermedades, de guerras, Dios y Cristo lo habían profetizado. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, o el Señor Jesucristo, hace 2000 años profetizó en el Evangelio de Mateo, que ahorita no me voy para no ser tan extenso y no desviarnos de lo que estamos viendo, solamente es un ejemplo, pero en el Evangelio de Mateo está escrito que Cristo Jesús, parte de las señales que nos iban a anunciar su regreso, porque como ahorita veremos, Cristo Jesús va a regresar. Cristo Jesús vino hace 2000 años y va a volver a venir, pero con un juicio, sí, para poder pedir cuentas. Ahorita eso lo veremos. Pero bueno, él dijo que parte de lo que iba a anunciar, que ya faltaba poco para ese regreso, para ese día de juicio, pues bueno, iban a ser hambres, iban a ser pestes, enfermedades contagiosas, ¿verdad? Altamente contagiosas, guerras, se iba a levantar nación contra nación, iban a oír rumores de guerras. Y mira, es lo que estamos viviendo en la actualidad. Claro, muchas veces podemos decir, bueno, siempre han existido guerras, han habido enfermedades, sí, pero no como hoy en día. Sí, no a la magnitud que están sucediendo hoy, como apenas lo que pasó, ¿verdad? De lo que hubo de esta pandemia, ¿verdad? De COVID en hace 2019, 2020, 2021, que todavía está presente, claro está, ¿verdad? Ya no quizá con la letalidad, pero que aquí está y que inclusive la OMS, la Organización Mundial de Salud, científicos, gente destacada, ¿verdad? Gente muy conocida, ha seguido diciendo, pues bueno, que esperan que vengan más enfermedades, que hay más riesgos, han surgido por ahí otras infecciones también importantes, y eso la palabra lo profetizó. Ya hace 2000 años que vino Cristo Jesús. Yo no sé usted, pero a mí esto me sorprende, esto me maravilla. De igual manera, las presentes guerras, porque no nada más hay una guerra en muchas ocasiones, quizá en los medios, aquí sucede mucho en México, que muchas veces los medios nada más nos sacan, nada más nos transmiten ciertas noticias, pero si usted se pone a buscar, como en estos medios, en YouTube y en otros más, va a encontrar pues que no solamente está la guerra de Israel que está presente, la guerra también que sigue en Ucrania, en Rusia, sino hay otros más conflictos como en Yemen, como recientemente, ¿verdad? Ahora en Venezuela, con las Guyana, etcétera, que están presentes y que también Dios lo profetizó. Y otros más, porque dice la palabra rumores de guerra. Y hemos visto, están constantemente siempre conflictos, ¿verdad? Allá con China, con Taiwán, con Japón, con Corea, Corea del Norte, etcétera, ¿verdad? Siempre vemos cómo se está yendo, queriendo ir a guerras, a conflictos, y eso estaba profetizado hace 2000 años en la palabra de Dios. Y que déjeme decirle, amigo, familia, no para sonar pesimista, sino para ver la realidad, para ver cómo la palabra de Dios es veraz y se cumple, que en realidad no vamos ya a escuchar buenas noticias, lo que vamos a escuchar son malas noticias, porque así está profetizado que todo esto tiene que empeorar, que estas guerras, esta guerra, ¿verdad? En Israel, estos conflictos, pues van a dar lugar a una tercera guerra mundial que está también profetizada en la palabra, ¿verdad? Pero no se va a llevar a cabo, sino es para que se establezca un nuevo orden mundial, un gobierno que también en la palabra lo da a conocer, porque la realidad es que atrás también de los gobiernos hay élites, hay poderes, ¿verdad? Hay sociedades, ¿verdad? Como la masonería, etcétera, que están presentes y controlando. Y déjame decirle, porque muchas veces cuando hablamos de este tipo de situaciones también, ¿verdad? Quizá nos es desconocido, quizá mucha gente no lo cree, mucha gente dice yo no creo esas cosas, eso de Amazon, como les suelen llamar, conspiraciones, ¿verdad? Pero no, hay inclusive gente, periodistas independientes que trabajan aparte, ponen sus videos en YouTube y en otras plataformas que también respecto a este control mundial por detrás lo han hablado, lo han investigado. Si usted gusta y quisiera usted saber un poco más acerca de esto, en la descripción del video se dejarán algunos canales de periodistas independientes que no están en televisores
pues reconocidas en los diversos países en Latinoamérica que han investigado acerca de esto y que están denunciando el control, el manejo por parte también de los gobiernos. Pero yo esto se lo digo no tanto para criticar, juzgar a ellos. También deje decirle que estos periodistas, antes de proseguir, que estos investigadores, pues no son, vaya, cristianos, no son parte de estudiosos de la palabra, sino son gente que se ha dedicado al estudio, a la investigación por fuera y han encontrado esta información. Pero esto yo todo se lo digo para que nos demos cuenta que la palabra es profética y que nos profetiza y que también para usted tiene profecía y tiene palabras también de que si por ejemplo usted es humilde y se comienza a dar el tiempo y la humildad para poder escuchar este mensaje, como ahorita veremos en otros versículos, esta palabra tiene el poder también para cambiarlo, tiene el poder para transformarlo, tiene el poder para, como veíamos en los primeros videos, regresarlo al propósito que ya lo vimos, para el cual Dios nos creó, para el cual Dios nos hizo, y darnos una vida nueva. Y que yo le doy testimonio que para su servidor, que por la gracia de Dios, por su misericordia, creímos y también fuimos humildes por su bendita misericordia. Hoy podemos experimentar una vida con propósito, una vida diferente, una vida distinta, con un conocimiento de Dios, etcétera, una vida diferente, cambiada, con gozo, con paz, con un reposo que no se compara, que yo jamás lo experimenté antes de poder conocer esta bendita palabra, este bendito camino. Bien, pero esto todo se lo dije para poder conocer lo que es una palabra profética y más segura, porque se cumple. Se cumple, a diferencia de las muchas profecías y muchos pronósticos que desde, no sé, científicos y estudiosos y pues llamados profetas, etcétera, pues han dado y que no se han cumplido o no se han cumplido al 100%. Pero que esta palabra sí se cumplió, es segura, es veraz. Bueno, dice aquí también, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Claro. Y aquí estamos hablando del poder estar atento, porque mire, es como esto. Es como cuando, no sé, el gobierno da una ayuda, da un apoyo, va a dar una beca, va a dar un dinero para apoyar, pero te pide requisitos y cómo estamos muchas veces, ¿verdad? Atentos escuchando los requisitos que, no sé, en la televisión nos están diciendo que uno debe cumplir para una tarjeta de apoyo, para una pensión, para una beca. Ahora, si así estamos con atención para ese tipo de cosas, ¿cuánto más para el mensaje que nos tiene Dios? ¿Cuánto más para poder conocer y retomar el propósito por el cual fuimos creados? Recuerde, lo vimos, fuimos creados para una preparación, para un servicio, para adoración a Dios. Que aquí ya también aprendimos, aquí no es nuestra estadía, aquí estamos temporalmente, aquí como vimos somos forasteros, estamos un tiempo nada más para prepararnos. Entonces, si Dios nos va a dar a conocer el cómo poder regresar a eso, el cómo poder cumplir el propósito, el cómo ir el día de mañana con Él a la vida eterna, como vimos la vez pasada, pues cuánta más atención voy a poder darle a Dios. Cuánta más atención y cuánto más tiempo voy a poder darle también. Entonces aquí estamos viendo. Dice, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Se acuerda que la vez pasada vimos un pasaje en la enseñanza anterior? Pues yo le digo que es importante que lleve una secuencia, que lleve un orden, porque al finalizar la enseñanza anterior, vimos un pasaje en San Juan 1 que decía, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía, hablando y profetizando de Cristo, que vino hace 2000 años. Recuerde, vimos que desde que entró el pecado, Dios se apartó
el conocimiento de Dios también se fue, ya, porque el hombre ya no tuvo a Dios. Y vimos que inclusive el hombre estuvo dedicado a otra vida ya, estuvo otra sabiduría llamada mentira, lo vimos la vez pasada, entre otro conocimiento, otro estilo de vida, y tal es el caso que el hombre estuvo dedicado, ¿verdad? Etcétera, a adorar ídolos. Eso lo vimos la vez pasada. Claro, Dios va a enviar a su Hijo, como seguiremos viendo, para alumbrarnos, para darnos a conocer lo que no sabemos. Porque se acuerdan que en aquella ocasión Dios me permitió ponerle un ejemplo, ¿verdad? Como si usted fuera a una cueva, ¿verdad? Por primera vez la está visitando y entonces lleva su linterna, pero se le acaba la batería, se tropieza usted, ya no reconoce, ¿verdad? Ya no recuerda por dónde venía bien, se confunde y ya no ve lo que hay, pero entonces llega un rescatista, le alumbra y puede usted ver todo lo que había alrededor de usted y puede ver el camino por donde venía, el camino que tenía pero se perdió. Ahí está, es lo mismo. Esta comparativamente es un ejemplo. La palabra ocupa muchos ejemplos, muchas comparaciones con cosas físicas que conocemos para podernos hablar de lo espiritual, para podernos hablar y explicarnos su mensaje. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Pues esta palabra actúa como una antorcha porque nos da a conocer la verdad que desconocemos, nos da a conocer nuestra condición, nos da a conocer qué pasó con el ser humano y nos da a conocer cómo retomar el camino que perdimos desde que entró el pecado, como la vez pasada lo vimos. Nos alumbra. Claro, para los humildes, para los que se dan el tiempo también de poder escuchar. Entonces, por eso es comparado como una antorcha. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana se hagan sus corazones. Y aquí proféticamente está hablando de lo que hace rato se decía sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque Él va a venir como hace 2000 años vino, pero ahorita veremos que viene a un juicio, viene a pedir cuentas. Ahorita lo veremos. Mire, dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ya vemos que es profecía, de la escritura es de interpretación privada. 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, aquí está, mire, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, efectivamente, muchas ocasiones se suele decir, bueno, es que yo no le tengo confianza a la Biblia porque, pues, ¿y qué me garantiza que la escribió Dios? Hasta muchas veces podemos decir, ¿verdad? A mí me consta, yo sé que le escribieron hombres, que metió la mano el hombre. Bueno, sí, primeramente, sí fueron hombres los que literalmente, ¿verdad? Con de puño y letra escribieron. Pero fíjense cómo dice aquí, no fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hombres se escribieron, no les nació a ellos. Esto quiere decir, no fue así como de que, le pongo un ejemplo, hay un autor que se llama Daniel, está acá de hecho el libro de Daniel. Bueno, este varón no creo que fue así de que, bueno, voy a agarrar y escribir un libro como muchos autores pues sí realizan, ¿no? Por su experiencia y etcétera. No, Daniel no hizo así, sino como dice aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. De nuevo, como vimos en el anterior pasaje, tuvieron una inspiración, ¿sí? Fue Dios el que los guió, fue Dios el que, vamos a decirlo así, les fue dictando palabra por palabra, palabra por palabra. Todo lo que aquí vamos a ver que está escrito. Y déjeme decirle que es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay escrituras, hay momentos en los cuales se escribió, en el cual estos hombres, por ejemplo, porque son diversos hombres que Dios ocupó, que Dios inspiró para dejar escrito, que entre ellos, por ejemplo, no se conocían. Inclusive vieron algunos que vivieron en la misma época, pero no en el mismo lugar. Pero cuando se pudo ver lo que Dios les inspiró para escribir, es exactamente lo mismo, la misma idea. Y claro, sería mucho decir que es una coincidencia, ¿verdad?
Recuerde, le recuerdo algo muy importante que vimos al principio de esta enseñanza, no de esta, sino del primer video. No estamos hablando de cualquier ser, estamos hablando de Dios, estamos hablando del Todopoderoso. ¿Se acuerda que vimos ya con versículos que Él es el creador de todo, que no fue con un Big Bang, que no fue una explosión, que no fue casualidad, que no, sino que hay un ser todopoderoso detrás de la creación, detrás del universo y todo lo que vemos, el cual con su poder, con su palabra, creó absolutamente todo. Y claro, si estamos hablando que creó de un ser que creó algo que el ser humano, la NASA, los científicos y etcétera, están maravillados y perplejos como es el universo y la naturaleza, pues claro que también tiene poder y etcétera para poder dejar una palabra inspirada por él. Entonces es lo que estamos viendo. Y miren, vamos a ver para seguir respaldando esto que Dios nos está diciendo. Le voy a pedir que vayamos a la epístola de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Epístola de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Mire qué dice aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, cuando dice aquí, porque la palabra de Dios es viva, es que mira, si hemos estado viendo que toda esta palabra la inspiró Dios, que toda esta palabra viene de Dios y es el único autor, entonces, ¿quién le va a estar hablando? ¿Quién le ha estado hablando desde el primer video, segundo video y ahora este tercer video? ¿El hombre? No, el hombre nada más está haciendo un medio, es como un micrófono, como un vocero, pero el que le está hablando realmente es Dios. Espero que vaya creyendo. Yo espero que con esto no nos quede duda, ¿verdad?, de por qué ocupamos únicamente la Biblia, porque estamos viendo que es la palabra de Dios, que es Dios el que nos habla a través de ella, y entonces lo que en las primeras dos enseñanzas vimos no provino de mí, no, sino es de Dios. Y eficaz, porque nos está dando a conocer el propósito también y cómo vamos a ver cómo poder volver a retomar ese propósito para el cual Dios nos hizo. Y mire qué dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A qué se refiere esto? Mira, es otra comparación. ¿Se acuerdan que ahorita vimos en la segunda de Pedro que Dios comparó la palabra como una antorcha? Bueno, aquí la está comparando como una espada. Antiguamente, hace 2000 años, por ejemplo, cuando se solían ya ocupar las espadas, como los romanos lo ocupaban, pues habían espadas muy filosas de doble filo, las cuales si te daban con ella, pues te cortaban un brazo, o si te atacaban, pues te enterraban y entraba y salía hasta el otro lado, hasta la espalda. Pues mire, Dios está diciendo que esta palabra, a diferencia, este libro, bendito libro que es la Biblia, a diferencia de los cientos y quizá me puedo atrever miles de volúmenes que existen de otros libros que se le llaman muchas veces religiosos, de sabiduría, de doctrinas, el único que tiene el poder, el único que tiene la facultad, porque proviene de Dios, de poder cambiar al ser humano, de poder dar una vida nueva, de poder tocar el corazón, de poder hacer algo por el ser humano, es esta palabra. Es la Biblia, es la sabiduría de Dios. Es el único de cientos de los volúmenes, de lo que sea, de cualquier ciencia, de cualquier institución. Es el único. Y le voy a decir por qué. Recuerde, la vez pasada vimos que el que hizo al ser humano es Dios. Y Dios, como creador, sabe el propósito para el cual lo creó. Ahora, mire, cuando un fabricante crea un objeto, supongamos una pantalla, siempre con el objeto, siempre con con lo que hizo, que acompaña, un instructivo. Y en el instructivo se nos da a conocer por el que lo hizo, por el fabricante, cómo debe ser ocupado dicho objeto, dicho pantalla.
Y de no ocuparlo de esta forma, ¿qué le pasa? Nos dura menos, se descompone o ya no entra en la garantía. Y fíjese, muchas veces no aprovechamos bien luego nuestros aparatos porque como no leemos el instructivo en muchas ocasiones, no sabemos qué tanta potencia, qué tanta herramientas podamos estar a veces desaprovechando. Entonces, pero uno va al instructivo, uno ocupa bien el equipo, uno ocupa bien la pantalla y le saca todo el provecho y la cuida. De igual manera, Dios es el creador. El ser humano es como esa pantalla. Y el instructivo, la palabra, la Biblia. Que aquí Dios nos deja para qué nos hizo, cómo funcionamos bien, cómo el propósito y lo que necesitamos hacer. Pero ¿cuántos no quieren leer el instructivo? O mejor dicho, ¿cuántos no quieren que se les comparta el instructivo? ¿Verdad? Cuando les invitamos a la palabra, les invitamos a escuchar este mensaje, ¿qué dice la mayoría? No, gracias, no tengo tiempo. Bueno, ¿cuál es el resultado? Pues que así como la pantalla se descompone, así como la pantalla no se aprovecha como debe ser, pues así pasa con el ser humano. Que por eso está, vamos a decirlo así, ¿verdad? Descompuesto, que por eso sufre, que por eso no encuentra un propósito, que por eso no es feliz, que por eso tiene un vacío en el corazón, que por eso dice, bueno, algo me hace falta, a lo mejor tengo dinero, a lo mejor tengo una profesión, a lo mejor tengo familia, a lo mejor tengo casa, a lo mejor no tengo ninguna carencia, pero no soy feliz, me faltan cosas. Por poner un ejemplo, claro, no todos es esta misma situación, pero aquí está. Pero hoy, Dios que es bueno, Dios como veremos, que quiere que todos los hombres se salven y nadie se pierda. Ahorita veremos eso también. Más adelantito nos está mostrando y nos quiere mostrar el instructivo, por así decirlo. Recuerda que estamos poniendo un ejemplo. Bien, le voy a pedir que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Mira qué dice aquí. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, dice, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Dios, a aquellos que nos ha confiado su palabra, como este servidor, por su misericordia, y al cual yo le doy gracias de poder atender, y nos permite este privilegio de poderla dar, también nos muestra Dios que es una gran responsabilidad. Porque Dios a nosotros nos da mandamientos, de los cuales nos dice que si alguno habla, lo que acabamos de leer, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Esto sabe qué quiere decir? Que Dios a mí me dice, si tú vas a dar un mensaje, si tú vas a compartir, solamente debes hablar lo que está escrito en mi palabra. No más, no menos. No algo que está afuera. Por eso, bendito sea Dios, usted ha visto que únicamente lo que hemos estado consultando y viendo es la palabra y no otra cosa. No folletos, no libros, no. Porque, mire, si estamos viendo que esto está inspirado por Dios, que este es el instructivo, pues ¿qué más necesitamos? Nada, ya tenemos todo. Entonces, esto es lo que a nosotros nos manda. No decir, no hablar algo que esté fuera de la palabra. Porque ahorita vamos a ver que a nosotros Dios nos va a pedir muchas cuentas si nosotros nos atrevemos a compartir a usted algo que esté fuera de la palabra, que esté fuera de la Biblia, una idea, un mensaje que no esté bien basado en la escritura. Mire, se lo voy a mostrar. Vayamos por favor al libro de Apocalipsis, el último libro, como ya se decía, capítulo 22, versículo 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Mire qué dice aquí. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. De igual manera, fíjese bien a quién está hablando, a los que podamos compartir este mensaje, lo que ahorita veíamos. ¿Qué es lo único que debemos poder compartir? ¿En qué nos debemos basar? Únicamente en esta escritura. Por eso le comentaba, ¿verdad?, que íbamos a hacer esta pausa, ¿verdad?, esta pequeña pues sí, como especie también de introducción en este momento, para poder que usted viese el por qué únicamente en estas dos primeras enseñanzas únicamente se nos basó en la Biblia, en la palabra, porque primero vimos que está inspirada toda por Dios, que esta viene de Dios, que es la palabra y está viva, y que Dios nos está hablando a través de ella, y que nosotros solamente somos instrumentos, solamente somos voceros, por así decirlo, por medio del cual Dios está hablando. Pero de igual manera, porque nosotros que compartimos tenemos una gran responsabilidad. Entonces, mire cómo dice: todo aquel que oye las palabras de la profecía, ya vimos que esta palabra es profética, de este libro, si alguno añade. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le pongo algo a este mensaje, a esta palabra, que no esté aquí, que esté fuera, que sea de mis ideas, fíjense cuál es la consecuencia que en este caso a mí me viene. Mire, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y en verdad, hay muchas plagas descritas como úlceras, en fin, ahorita no voy a abundar, a penetrar en este tema para no salirnos, pero plagas que están descritas que a uno le van a venir, ¿verdad?, cáncer, etcétera, si uno se atreve a poder añadir algo que no sea bíblico, que no está aquí escrito. Y mire, también que dice en el 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, aquí está, Dios quitará, dice, sobre él, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. ¿Sabe qué está diciendo? Que si yo me atrevo a añadir también algo, ya sea quitar, ya sea añadir, en el versículo 18 vimos a añadir, y en el versículo 19 a quitar, o sea, si yo no le doy el mensaje como es, si yo no le comparto todo lo que Dios a mí me dice, y le quito, y me quedo callado en algo, ¿qué va a pasar? Que de igual manera, en pocas palabras, ¿sabe qué está diciendo al final? Que Dios va a quitarme mi salvación, la vida eterna. Y yo le creo a Dios, y yo tengo temor que esto a mí me venga, ¿sí? Por eso, en verdad le digo, amada familia, amigos, que nuestro interés, mi interés, no es otro, no es monetario, no es absolutamente nada de eso, sino como aquí usted lo está viendo, únicamente el poder compartir lo que Dios nos vino a dar por medio de su Hijo, y lo que este servidor, como ya le di testimonio atrás, me trajo y me ha bendecido. Nada más ni menos, sino únicamente basados en esta palabra. Bien, pues amigo, familia, vamos ahora sí a proseguir. Yo espero que con esto haya quedado bien claro que esta palabra pues no es mía, es de Dios, y la responsabilidad y el temor que tiene uno a las consecuencias que pueden venir si yo me atrevo a predicarle algo que no esté en la Biblia, y que únicamente vamos a ocupar, como usted ha visto, la palabra. Mire, una vez habiendo dicho esto, que vimos ya de quién es esta bendita palabra, que está inspirada, que sí fueron los hombres los que escribieron, pero su fuente de inspiración es Dios, y que es Dios el que nos está hablando desde la primera, segunda y ahora en esta tercera enseñanza. Le voy a pedir entonces que vayamos a continuación a este pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, por favor, versículo 23, donde ahora sí retomaremos lo que veníamos estudiando, lo que veníamos viendo acerca del hombre, del pecado,
aquí vamos a seguirlo retomando, ya habiendo visto esta palabra también, estos versículos. Mire cómo dice aquí en Romanos 3:23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, le recuerdo, amigo, familia, como dice, todos pecaron. Recuerda que la palabra pecar es una transgresión, es una desobediencia a la ley de Dios. Entonces, mira, aquí le resumo lo que a la vez pasada nos quedamos viendo. Vimos cómo Dios había puesto en el hombre lo que es la conciencia, el libre albedrío, lo había puesto en un huerto, lo había puesto para una obra, y entonces le puso o le permitió la prueba. Vino la prueba, vino la tentación, ya también vimos de qué forma el instrumento, que en este caso fue Satanás, lo que les ofreció el ser como Dios, y entonces ellos no pasaron la prueba. Y aprendimos que hay varias clases de muerte, aprendimos que hay 5, pero ahorita además estaremos estudiando 2 de ellas, que es la separación, que cuando se desobedece Dios se separa de uno, y una separación eterna, que ahorita también la veremos a continuación. Vino una separación, Dios se separó del hombre, entonces dejó de tener los mandamientos, dejó de tener el conocimiento, vimos que entró otra sabiduría, vimos que entró una vida diferente a la que Dios nos había creado, ¿verdad? De tener una preparación, de que nuestra vida aquí era, y es todavía, ¿verdad?, momentánea, que hay una vida eterna. Bueno, todo ese conocimiento se perdió. Vimos que hubo ídolos, que el hombre también terminó adorando ídolos, que se perdió, y que entró una mentira, que para eso Dios envió a su Hijo, como ahorita lo estaremos estudiando o en las siguientes enseñanzas. Entonces entró el pecado, se perdió ese conocimiento, y mire, le voy a hacer una pregunta, amigo, familia. ¿Sabe usted cuántos mandamientos de la palabra, de la ley de Dios hay? Quizá, no lo sé, pero quizá haya respondido usted 10 mandamientos. Yo también respondí eso. Pero la verdad es que no hay nada más 10 mandamientos. ¿Pero por qué le digo esto? Ahí te le voy a decir exactamente cuántos son. Pero esto se lo digo, y esta pregunta se lo hago para que en este momento veamos cuántos de esos 10 mandamientos cumplimos. Quizá podemos decir, bueno, yo no he matado, porque está escrito no matarás. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vamos a mandamientos como no adulterarás, a mandamientos como no codiciarás a la mujer de tu prójimo, al buey de tu prójimo? Fíjese que estamos ahorita reflexionando, que estamos ahorita meditando, que si bien cumplimos quizá con algunos, sinceramente otros no. Porque, ok, no hemos matado, pero quizá, pues cuántas veces hemos llegado a codiciar, hemos llegado a envidiar, hemos llegado también, no sé, a chismear, porque también es otro mandamiento que ahorita le voy a comentar, porque quizá no están los 10 mandamientos, pero ahorita voy para allá. Pero ¿qué tratamos de hacer ver, amigo, familia? ¿Qué tratamos de hacer de ver con esto? Que entonces, fíjense cómo leemos aquí, le repito, para poder tener en claro, por cuanto todos pecaron. Si bien por un lado aprendimos la vez pasada con Romanos capítulo 5, versículo 12, que ese pecado que cometió Adán y Eva, una vez que nacía otra generación ya venía, pero también aquí estamos aprendiendo que por consecuencia de esto, también el ser humano se convirtió en un pecador. Aquí estamos viendo, amigo, familia, que tiene pecado. ¿Por qué? Porque estamos meditando que si no cumplimos si cumplimos quizá algún mandamiento, no cumplimos otros. No cumplimos con otras partes de la ley de Dios. Ahora fíjese, ¿se acuerda que le decía que usted quizá respondió 10 mandamientos? Bueno, de esos 10 mandamientos, ¿cuántos cumplimos? ¿Cuántos cumple? Ahora fíjese, no son 10 mandamientos. Normalmente se nos enseñó eso, o quizá oímos eso. No son 10, sino son, fíjese, en el Antiguo Testamento, acuérdense que ya vimos
Hoy repasamos que ahí tiene dos partes la palabra de Dios, la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Vimos que en el Antiguo Testamento, o más bien en el Antiguo Testamento, hay 613 mandamientos. Les repito, 613 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento hay alrededor de 200 mandamientos más. Entonces, aproximadamente son 813 mandamientos. Ahora, si con dificultad quizá cumplimos algunos de los 10 mandamientos, y ahora imagínense cuántos de esos 800 mandamientos no estamos cumpliendo, porque también en parte ni conocemos. Y aquí también les recuerdo algo que ya vimos. Aquí estamos viendo cómo esta introducción de 2 videos, los primeros 2 videos, ahora nos está ayudando esta bendita palabra para ir reforzando y que veamos que la palabra de Dios es certera, es verdadera. Porque mira, aquí les recuerdo que la palabra pecado es transgresión a la ley de Dios. Pero anteriormente vimos, y lo vimos también con los ángeles, que hay una transgresión con un conocimiento de la ley de Dios, como le pasó a los ángeles. Yo espero que usted lo recuerde, si no, ahí están los videos anteriores, que tenían el conocimiento y desobedecieron. Un pecado con conocimiento, vimos que así se la llamaba, pero que también había pecado en ignorancia, sin conocimiento. Vimos un versículo que hablaba de ignorancia. Entonces, aunque no conozcamos los mandamientos, y claro, los transgredimos, porque pues si yo no conozco algo, ¿verdad? Que hasta que no lo cumplo, o no necesariamente, bueno, al no hacerlos, estamos en un pecado de ignorancia, pero estamos en una transgresión, porque mira, es muy semejante cuando ante la ley del hombre, ¿verdad? Ante la ley que en los países hay, aquí por ejemplo en México, quizá yo cometa algo que yo no sé que está mal en la ley, pero eso no me libra de culpa ante la ley de que yo tenga una sanción, una condena, una culpa, ¿sí? Que me va a decir el policía, el juez, la juez, que me va a decir, bueno, no conocías, pero aquí está en esta ley de tu ciudad de que sí estás incumpliendo algo. Entonces eso no te va a eximir, no te va a librar de que estás transgrediendo. Entonces, estamos aprendiendo que por causa del pecado, entonces el ser humano, el pecado con Adán y Eva, entonces el ser humano pasó a ser pecador. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, claro, ante la ley de Dios, ante el conocimiento de Dios. No olvide, desde que Dios quedó separado del ser humano por la transgresión que ya aprendimos anteriormente, entró otra sabiduría, entró otro conocimiento. Recuerde que vimos un pasaje que decía, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Romanos capítulo 1, eso lo vimos en la enseñanza pasada. Inclusive también no olvide que vimos que para eso vino Cristo Jesús, y lo estaremos retomando, ¿verdad? Que Jesús vino para librarnos de la vana manera de vivir que recibimos de los padres. Pedimos que entonces el ser humano tiene otro estilo de vida, y que dentro de ese estilo de vida que no es el que Dios hizo, entonces tiene muchas veces la idea de que está bien, de que no hace malo. Pero estamos viendo con la palabra, que ya vimos que esto es la palabra de Dios, que está inspirada, que Dios le está hablando, que ante su ley de Dios sí tenemos pecado, sí tiene pecado. Dice, y están destituidos, aquí mismo en el 23, de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su espíritu, su presencia, Dios. Aquí estamos aprendiendo otra vez que por cuanto hay un pecado, entonces Dios, nosotros quedamos destituidos, o sea, no lo tenemos, no lo tiene el hombre, y hay otra vez una separación. Mire, vamos a ver otro versículo donde vamos a reafirmar esta condición que está presente en el ser humano, porque es lo que ahorita estamos viendo. Mire qué dice Romanos 3:10. Aquí mismo, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. 11, perdón. No hay quien entienda, ahí mismo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Otra vez, fíjense cómo dice. Como está escrito, no hay justo. Recuerden, la palabra justo significa obedecer los mandamientos de Dios. Palabra justo es obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y qué acabamos de ver en el versículo pasado?
que hay 800 mandamientos aproximadamente, de los cuales la mayoría el ser humano no está cumpliendo. Entonces, ¿es veraz lo que aquí estamos viendo? Que no hay justo ni quien esté cumpliendo la ley de Dios. Aquí está. Y se sigue reafirmando, amigo, familia, que pues tiene pecado. Digo, yo esto se lo digo con mucho respeto. Yo también, cuando me compartieron este mensaje, yo no lo sabía, ¿verdad? Pero esto es para ayudar. De igual manera, esto es para poder tener un conocimiento, y lo que veremos ahorita o en la siguiente enseñanza, pues veamos el por qué Dios nos lo está dando a conocer, y es para ayudarnos por medio de su Hijo. Dice, ni aun uno. Mire cómo dice en el 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esa es la verdad. Mire, cuando Dios nos permite a su servidor el poder invitar a las personas, a la familia muchas veces, a los vecinos, a poder escuchar este mensaje, ¿sabe qué es lo que nos dice? Mira, ahorita no puedo, mira, ahorita voy a trabajar, mira, ahorita no tengo tiempo, mire. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que esto también es veraz, de que no hay nadie hoy en día quien busque a Dios, quien se dé el tiempo. Por eso yo le decía al principio de esta enseñanza, amigo, familia, que pues a mí me da gusto también, y le daba gracias a Dios de que estuviesen sintonizando esta tercera enseñanza, de que estén siendo humildes para poder escuchar y para poder darse un tiempo, no a buscar el hombre, no a buscar a uno, sino a Dios, el que nos creó, el que, como vamos a ver también, envió a su Hijo para ayudarnos. Pero estamos viendo pues que esto también es veraz, que son muy pocos hoy los que dan el tiempo para buscar a Dios. Pero mire, yo no lo juzgo, pero para que nos demos cuenta. Pero cuántas veces se le da el tiempo quizá para otros compromisos, quizás si usted tiene, o muchas veces se tiene una fiesta, se va, ¿verdad? Y no importa, y me desvelo, y a ver cómo lo hago con el trabajo, pero voy, pero cumplo, quizá un partido, un deporte, ¿verdad? Otro tipo de cosas, se da el tiempo. Y pues como estaremos viendo, lamentablemente, ¿verdad? Cuando vienen muchas veces las desgracias, cuando viene muchas veces la calamidad, vienen los huracanes, vienen los sismos, vienen las muertes, viene la enfermedad, muchas veces que dice el ser humano, ¿dónde está Dios? Dios, ayúdame. Pero ¿qué pasa cuando Dios les, por así decirlo, ¿verdad?, les quiere extender la mano y ayudar? Que no quieren. Pero bueno, mire, ¿qué dice aquí en el 12? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ¿por qué dice que el ser humano se hizo inútil? ¿Qué es esto? Ya lo vimos. Recuerde, toda creación, eso lo vimos en las primeras dos enseñanzas. Toda creación fue hecha con un propósito de adorar a Dios, incluyéndonos nosotros. Vimos que aquí nosotros somos forasteros, que aquí estamos por un poquito de tiempo y estamos para una preparación para después, si somos aprobados, porque vimos también de la prueba, ir a la vida eterna, ir con Dios, ¿sí? Ir a la salvación. Ahora, ese propósito lo está realizando el ser humano. Esa intención con la cual Dios creó, hoy en día la está realizando. No, no está siendo de utilidad. Es como, le pongo este breve ejemplo, es como un fabricante de pantallas o de celulares. Fabrican un celular, normalmente que le ponen cuando usted compra, por ejemplo, un celular, un instructivo, que muchas veces ni lo leemos, ¿verdad? Pero un instructivo donde nos dicen para qué funciona, cuánto nos rinde, cuánto tiempo puede, cómo hay que cargarlo, ¿verdad? Etcétera, porque para todo eso hay especificaciones que a veces desconocemos, porque debo de repetir, muchas veces no leemos. Pero ¿qué sucede cuando quizá quiere un celular y entonces se ocupa para otros fines? O no se ocupa. Pues que no está siendo de utilidad para el que lo creó. De igual manera, recuerde, ya vimos, el creador de todo, incluido nosotros, es Dios. Y fíjese, así como le ponían el ejemplo, ese instructivo, ¿sabe qué es? La palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? La sabiduría de Dios. Entonces, ya vimos que no la conocemos, que hay un desconocimiento del instructivo, y que entonces nosotros como creación no estamos haciendo para lo cual Dios nos creó. Bueno, ahora bien,
vamos a ver otra condición, otra situación que vino una vez que entró el pecado. Ya vimos, y yo espero que vaya creyendo, no a mí, sino a la palabra de Dios, y podamos haber sido claros de que hay pecado en su vida. Y se lo voy a repetir, no lo juzgo, ¿verdad? A mí también me lo dio Dios a conocer, yo no lo sabía, pero esto es para poder ayudarle. Le voy a pedir que vayamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Y le voy a pedir, por favor, que vayamos al versículo 8. De hecho, quizás se vaya a acordar de este versículo. Lo vimos de alguna forma la vez pasada, en una de las primeras enseñanzas. Mira, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira, empecemos por esto. Cuando nos habla de practicar el pecado, sabemos que la palabra práctica se refiere a una acción que se hace constantemente. Si yo, por ejemplo, digo que practico fútbol, es porque constantemente estoy haciendo este deporte. No porque juego cada mes, cada 3 semanas, no, sino porque cada semana al menos estoy yendo, no sé, el fin de semana, el viernes, el sábado, o más días, por supuesto, a estar practicando el deporte. Ahora, mire, en los versículos pasados aprendimos que hay pecado en el ser humano, que tiene pecado. Ahora vimos que hay 800 mandamientos y ellos la mayoría desconocemos. Entonces se imagina a diario y todos los días cuántos pecados no está cumpliendo, no cumple el ser humano. Bastantes. Y diario se quebrantan mandamientos de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay una práctica. Sí, porque si hoy, por ejemplo, porque aparte de los 10 mandamientos hay más, como le hablaba un poquito ahorita del chisme, de otro tipo de mandamientos, pues quizá hoy hicimos esto, hoy envidiamos, mañana codiciamos, a rato se chismea, etcétera. Entonces estamos viendo que hay una práctica constante. Ahora, ¿qué pasa si hay esta práctica en la vida del ser humano? Recuerde, la consecuencia de haber pecado, Romanos 6:23, ya lo vimos, porque la paga del pecado es muerte. Recuerde, la palabra muerte significa separación. Dios se separa y entonces el ser humano deja de estar con Dios para estar con otro ser. Mire qué dice aquí. El que practica el pecado es del diablo. Aquí está. El ser humano dejó de ser de Dios, dejó de ser hijo de Dios y pasó a ser del diablo. Recuerda que ya también aprendimos acerca del diablo en la enseñanza pasada. No olvide, la palabra diablo significa adversario. Diablo significa adversario. Ya vimos de dónde vino, quién es, y que hoy es un ser que pone tentación, ¿sí? Un ser maligno. ¿Pero qué es esto? Mira, de igual manera, a mí también cuando se me compartió este mensaje, yo lo desconocía. Yo pensaba que era de Dios, que era un hijo de Dios. Yo no me imaginaba eso, sobre todo porque, pues bueno, yo no me dedicaba, no sé, a lo que normalmente pensamos que es malo, ¿verdad? Y son acciones muy malas de robar, de matar, cosas así. Pero ya vi y se me hizo ver, pues, que tenía otra clase de pecados en mi vida y cosas que ni conocía, que fui después conociendo. Y que también no pertenecía a Dios, sino más bien era de el diablo, como estamos viendo. Le pongo un ejemplo para poder entender esto. ¿Qué se nos refiere esto que estamos viendo? Es como cuando usted, por ejemplo, tiene un pequeño, una niña, un niño de 6 años, 7 años, y está en su casa. Y usted le dice: hijo, no te vayas a salir a la calle porque te pueden atropellar, porque te puedes perder, porque te pueden robar. Y entonces usted está trabajando, claro que lo está vigilando, pero ya ve que muchas veces los niños son rápidos y en una de esas, el niño o la niña
no le hace caso. Y porque a lo mejor ve a un amiguito allá afuera, por su ventana, etcétera, decide salirse corriendo, abre la puerta y sale a la calle. Y en ese momento pasa un hombre, pasa una mujer que lo ve y dice, vámonos, se lo lleva, lo secuestra y fíjese, en ese momento por haber desobedecido su hijo, su hija, lo que usted le dijo, dejó de estar con su padre, con usted, con su madre, con usted, y pasó a estar con un ser extraño, con un ser malo, con un secuestrador, y fue raptada. Algo muy semejante pasó con el hombre. Estaba con su padre, estaba con Dios, pero por desobedecer fue separada del Padre, de Dios, y pasó a estar y ser de otro ser, un ser malo, del diablo. Eso es lo que pasó. Esa es la condición. Ahora bien, fíjese, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, estamos viendo, de hecho esto también ya lo aprendimos en las otras enseñanzas, que este ser maligno desobedeció a Dios. ¿Y qué pasa cuando también el ser humano desobedece? Que en vez de estar con Dios, pasa a estar con este ser. Hay una separación. Para esto apareció el Hijo de Dios, mire, para deshacer las obras del diablo. Qué buena noticia, amigo, familia. Ya desde aquí lo empezamos a ver. En la próxima enseñanza se ampliará esto más. Pero aquí estamos viendo, el Hijo de Dios es Jesucristo. ¿Y para qué apareció? Fíjese, para deshacer las obras del diablo. Esto es muy importante porque a través del mensaje que nos trae Cristo, si nosotros somos humildes y creemos a lo que estaremos viendo en la siguiente enseñanza, Él nos va a poder librar de estas obras, del diablo, del maligno. Pero pues ya se nos acabó el tiempo en esta enseñanza, en esta parte. Ya cumplimos una hora y para poder explicar más ampliamente esto, lo veremos en la siguiente enseñanza, donde también ya aprenderemos y veremos para qué, mucho más amplio, y de qué forma Jesucristo, el Hijo de Dios, nos va a ayudar. Y vino a ayudar mediante su Padre a la humanidad. Bueno, pues quedo a sus órdenes, amigo, amiga. Fue para mí un gusto, una bendición, y que también haya estado usted escuchando este mensaje. Y pues le envío yo saludos, familia, amigos, y espero verlos en la siguiente enseñanza.